Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? Véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y se cumple una semana del lanzamiento de Elden Ring, el videojuego que ha causado unas sensaciones espectaculares, de las cuales quiero comentar un par de cositas en este vídeo, no dándolas como opinión definitiva del videojuego, todavía no me lo he pasado, pero en este caso sí hay una cosa que me gustaría mucho comentar con todos vosotras y vosotras, no sin antes tener aquí un poquito de toxicidad de entrada, porque parece ser que de Elden Ring ya tenemos algunas pistas sobre cómo le ha ido el videojuego en lo que tanto le interesan a nuestros amigos los empresas, las ventas. En este caso, el videojuego no ha cumplido con las expectativas que nos venían anunciando pues algunos futurólogos, agoreros, veas el caso del pañal ese, veas el caso de otra gente por el estilo, ¿de acuerdo? Pues algunos pensaban que el videojuego no iba a llegar siquiera al 1.000.000 de copias vendidas, al menos en su lanzamiento. Pues el videojuego parece ser que no ha llegado al 1.000.000 de copias vendidas. Algunos portales reportan, de hecho, que en PC incluso podría llegar a muchos más de esos 6, 7, 8, incluso hablan por ahí de 10 millones, dato que yo no me termino de creer porque no deja de ser una estimación. Pero bueno, como digo, el videojuego ha sido un completo éxito de ventas en todas y cada una de las plataformas. Y recordáis que hace apenas una semana o cositas así yo os venía diciendo que este videojuego algunos iban a agarrar precisamente el tema de las ventas en Reino Unido. Pues vamos a dar aquí una pequeña dosis de realidad, porque lo que tenéis en pantalla son las cifras reales en este caso. Mucho gusta decir aquello de mira las ventas en formato físico en Reino Unido. En Play ha vendido el 80% y en Xbox apenas un 20%. ¡Qué vergüenza! La gente no compra videojuegos esperando que salgan en el Game Pass. Pues esas mismas fuentes que utilizáis dicen todo lo contrario de lo que nos venís vendiendo desde hace bastante tiempo. Fuente la misma, insisto, Games Industries, que es la misma que se coge siempre para decir lo de las ventas en formato físico. Pues bueno, aquí dan las ventas como hay que darlas, en formato físico y digital, consiguiendo en este caso los datos de las dos para unificarlos. Y dice lo siguiente: según las cifras digitales y físicas de Games Industries en este caso, el 32% de las ventas fueron en PlayStation 5, el 30% en PC, el 29% en Xbox y el 9% en PlayStation 4, entiéndase Xbox, la plataforma Series y también la One, ¿de acuerdo? Al menos eso es lo que yo denoto de este comentario, ¿de acuerdo? Esto nos deja básicamente un panorama en el que PlayStation ocupa el 41% de las ventas, Xbox el 29%, o sea, hay apenas un 12% de diferencia, teniendo en cuenta que es un intergeneracional y que tiene pues el doble o más de parque de consolas, y la diferencia es solamente de un 12%, no es ese 80-20 que nos venden algunos amigos de la tabernilla, no señores, parece ser que sí. En Xbox se ha vendido mucho, tanto que de hecho iguala prácticamente a las cifras de ventas en el PC, que ha vendido lo mismo en Xbox que en el PC en vuestra querida Reino Unido. Pero bueno, siempre os queda buscar una tienda del pueblo que os dé, en este caso, los datos que vosotros queréis. Pero bueno, mientras hacéis todo eso, ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar del milagro de Miyazaki, vamos a hablar del milagro de From Software, vamos a hablar del milagro que ha sido Elden Ring. Videojuego el cual vuelvo a repetir que todavía no me he pasado, no os toméis este vídeo como unas impresiones finales, no lo es como tal, pero sí que os dejaré unas pinceladas bastante interesantes sobre este videojuego, al menos bajo lo que ha sido mi experiencia. Mucha gente se pregunta, de hecho, ¿por qué este fenómeno con este videojuego? ¿Por qué tantos dieces? ¿Por qué tantas altísimas puntuaciones y tal? Si es un videojuego que tiene problemas en los gráficos, algunas caídas de frames, han tenido que meter un parche de día 1 y cosas por el estilo, por lo cual, insisto, yo de hecho con esa clase de cosas estoy completamente de acuerdo. A mí el juego no me transmitía las mejores sensaciones cuando, digamos, tenían que meter ese parche tan temprano, las revisiones tardaban en llegar
y de hecho veía algunos que otros problemas en el tema del rendimiento del videojuego, pero sin embargo en este caso parece ser que la cosa ha sido bastante diferente y que ha causado un fenómeno de halagos y en fin, y por supuesto de ventas como hemos visto al inicio del vídeo. Pero ¿cuál ha sido realmente el milagro que ha conseguido este videojuego? Elden Ring ha conseguido que la comunidad, digamos, entre comillas, menos afín a From Software, incluso voy más allá, que la comunidad, entre comillas, más casual, es decir, sí puede ser habitual en los videojuegos, pero digamos que no se acerca mucho a este estilo de videojuegos en particular, ¿no? Pues ha conseguido que esa gente no solo lo compre, porque obviamente a través de la publicidad mucho despistado evidentemente puede comprar el videojuego esperando otra clase de cosas. Sigue habiendo mucha gente por ahí que les choca mucho este videojuego. Pero el milagro es no solo el número de ventas en sí mismo, que también. Milagro es que la gente no solo lo ha comprado, sino que lo está jugando y se está quedando, que es uno de los problemas que han tenido muchos juegos de From Software en el pasado, que la gente los compraba, pero que sin embargo cuando veían que no podían más, acababan aparcando el videojuego y prácticamente no avanzaban. Hay un porcentaje muy bajo de lo que son logros, trofeos y eso que denotan cuando te has pasado una determinada zona, por ejemplo el principio del videojuego. Y esto, insisto, lo ha conseguido sin casualizar ni lo más mínimo el videojuego, y eso la verdad que tiene un mérito absolutamente espectacular. Era el miedo de muchos de que este videojuego podrían hacerlo pues un poquito más casual, facilitarlo, ese temido modo fácil del videojuego, y no, han retocado básicamente lo que hay que retocar para que el videojuego sea, digamos, más cercano al público. Al fin y al cabo ha llegado a muchos más públicos sin básicamente tocar lo que es la experiencia que ha sido siempre un juego de From Software, lo que son los fans de la franquicia Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro, de Demon's Souls. Con este videojuego no están especialmente descontentos, obviamente habrá gustos para todo, pero sin embargo el desafío sigue presente. Y de hecho voy a comentar una cosa sobre todo esto. Yo soy ejemplo de ello, He sido siempre honesto en este canal, los juegos tipo Dark Souls nunca han sido lo mío, no por la dificultad. He jugado videojuegos como la saga Devil May Cry, que de hecho en su época original, cuando salen en PlayStation 2, el Devil May Cry 1, 2 y 3, son videojuegos que eran muy difíciles. Bueno, eran y siguen siendo muy difíciles, los tenéis disponibles para comprarlos, pero aparte de difíciles es que yo me los pasaba en todas las dificultades. El problema no es para mí la dificultad en este caso, no. El problema es el estilo de juego en sí mismo, que en este caso, en el caso del Elden Ring, ni siquiera es como Sekiro, que puede ser un estilo pues un poco más animado, con mucho más movimiento, con mucha más chispa, con mucha más, no sé, todo mucho más ágil, ¿no? Que por ejemplo en un Dark Souls, que de hecho Elden Ring tiene la jugabilidad de un Dark Souls, un poquito más lento, tienes que ser mucho más preciso en cada rueda, en cada... absolutamente todo. Ese estilo de juego no ha sido nunca para mí. Y conmigo han conseguido que ahora mismo, cuando yo estoy grabando este vídeo, lleve más de 40 horas de juego, pasando un mogollón de jefes que el videojuego tiene a punta pala. Y eso no solo lo ha conseguido conmigo, lo ha conseguido obviamente pues con mucha gente, aunque sí, claramente sigue sin ser un videojuego para todo el mundo. No ha sacrificado casi nada del desafío de un Souls, es decir, el desafío sigue presente, la dificultad sigue presente, nadie se espere que este videojuego sea un paseo, y ahora de hecho voy con una pequeña anécdota sobre todo esto. Lo que pasa es que el concepto de mundo abierto le otorga aún más desafíos si cabe, los cuales precisamente los hacen para que los jugadores se mantengan jugando, para que sigan viviendo la posibilidad y la experiencia dentro de este mundillo. De hecho, como digo, los jugadores pueden seguir adelante o buscar otro tipo de retos para los que sí estén preparados. En un Dark Souls y demás, sí obviamente tienes algunas otras rutas, tienes algunos otros atajos, pero al final siempre te encontrabas con una muralla entre comillas que no te dejaba avanzar el videojuego y era lo que provocaba que mucha gente acabase abandonándolo. De hecho, este videojuego está tan puñeteramente bien construido que nada más comenzar ya tienes un buen ejemplo de todo esto. Y es que sin entrar en spoilers, al comenzar el videojuego hay una cosa que me encantó. Nada más entras en el mundo abierto, insisto, sin spoilers de ninguna clase prácticamente, lo primero que ves delante tuya es un enemigo. Un enemigo que parece, digamos, fuertecito, ¿de acuerdo? Pero sin embargo lo tienes tan cerca que será en plan, oye, voy a acercarme a enfrentarme a él.
y enseguida te das cuenta de que no es que no puedas, sino que te va a dar una somanta de palos que no te va a levantar en una semana. Es decir, es una auténtica pasada la lección y la realidad que te da el videojuego de frente. El videojuego de entrada ya te asusta, te dice, tío, no vas a poder con esto. No vas a poder con esto, es decir, este enemigo no está hecho para que tú te enfrentes a él. Eso era lo que en Dark Souls de hecho asustaba a mucha gente, que se enfrentaban a un jefe y veían que no podían estar a gorrazo limpio y curándose cuando les daba la gana, que tenían que medir muy bien los tiempos. Aquí ya el videojuego empieza así de fuerte, pero ¿cuál es la posibilidad? Que no tienes que ir hacia él necesariamente, tienes muchas otras alternativas. De hecho, hay otro camino un poquito más a la derecha, en la que te encuentras pues con otro enemigo todavía mucho más feroz, todavía mucho más dañino y todavía mucho más acojonante. Y claro, pues el jugador a base de esa experiencia, a base de ese encontrarse con una muralla detrás de otra, va, digamos, eligiendo mejor cuáles son las rutas que acaba haciendo, hasta que se da cuenta de que su recorrido tiene que ser otro bastante diferente. Obviamente todo eso ha sido el santo y seña de lo que es Dark Souls, ¿de acuerdo? Y lo mejor de todo esto es obviamente la pura satisfacción de que conforme avanzas por el camino correcto, por el camino que debes progresar en base a tu esfuerzo, el juego te recompensa y te da la satisfacción de que luego, al tiempo, puedas volver y acabar con esos enemigos que creías prácticamente imposible al inicio del videojuego. Y como digo, esto es un santo y seña de lo que es Dark Souls desde hace mucho tiempo. Bueno, todo lo que han sido los videojuegos de From Software durante los últimos años, pero como digo, la diferencia radica precisamente en eso, en la línea de aprendizaje. Precisamente la amplitud de mapa, la disposición de opciones que tienes en ese mundo abierto, de darle al jugador menos habitual la posibilidad de elegir otra clase de caminos, de, digamos, tener retos más asequibles para ellos, pues obviamente eso es lo que hacen que los jugadores se queden, porque dice, hostia, yo si tiro por aquí y evito a este jefe, pues puedo seguir adelante. Eso ha conseguido, insisto, que muchos jugadores sigan jugando el videojuego sin parar y de hecho acepten esos grandes retos que en videojuegos anteriores no podían. Y hablando precisamente de comunidad, es otro punto que tengo que abarcar con Elden Ring, que es una cosa que me ha encantado y seguramente si lo estáis jugando os estáis dando cuenta. Este videojuego ha creado una comunidad que yo la verdad no me la esperaba ni lo más mínimo. Dark Souls, todos los juegos de From Software, todos siempre han tenido pues una comunidad bastante unida y muy conectada entre ellas. Pero claro, no era una comunidad tan grande hasta por ejemplo Dark Souls 3, que sí fue un juego ya muy tocho en cuanto a aceptación, número de ventas y demás, ¿vale? Pero en este videojuego es que yo me he encontrado con la peculiaridad de que sin necesidad de jugar en cooperativo, que podéis, son muchos los usuarios que acaban conectando unos con otros, porque el mapa no te dice dónde están las cosas más allá de un par de pistas más o menos bien situadas para que tú explores esa zona, no. Tú te tienes que buscar la vida, como quien dice, pero claro, uno se acaba emocionando tanto cuando descubre algo que acaba conectando con otros jugadores diciéndole, oye, tú has conseguido esto, oye, ¿dónde has matado a ese jefe? Oye, ¿cómo has hecho esto? Oye, ¿cómo has podido hacer esto? Estoy viendo una unión tan fuerte en la comunidad de jugadores con este videojuego que no la había visto, insisto, ni con muchísimos juegos multijugadores, cooperativos y cosas por el estilo, insisto, sin necesidad de entrar al cooperativo. Veo a mucha gente que está compartiendo su experiencia y, digamos, compartiendo las cosas que han encontrado, sin necesidad pues de las guías, de las indicaciones, de los puntitos habituales en el mapa, pues te dicen, hostia, he encontrado esto, y otro, hostia, ¿dónde ha encontrado eso? No sé qué. Hay una comunicación grandísima en la comunidad. Y eso es, insisto, una de, entre otras cosas, por las que Elden Ring es el grandísimo videojuego del que estamos hablando últimamente. Es el grandísimo videojuego, es la obra maestra, que obviamente tiene otra serie de apartados por las que debe de ser valorado, por supuesto. Está el aspecto artístico, el aspecto sonoro, el propio aspecto jugable, hay que decirlo. El videojuego a nivel jugable al principio puede parecer algo tosco, pero a la larga te acabas habituando y de hecho acabas aprovechando muy bien todos los elementos de combate para crear batallas verdaderamente espectaculares. Elden Ring de hecho es uno de los grandes juegos de la historia y me siento libre
libre de poder comentar esto sin dudar lo más mínimo. Está, digamos, en esas grandes ligas de la actualidad de los videojuegos, entre comillas actualidad, digamos donde compiten juegos pues como Zelda, como Skyrim, como Red Dead Redemption 2, GTA o The Witcher 3. En esas ligas es donde está jugando Elden Ring. Muchos podrán estar en desacuerdo con esto, pero yo en base a mi experiencia ya puedo decir que, insisto, esto es uno de los mejores videojuegos que nos hayamos echado a la cara. Y este videojuego voy avisando de que va a ser muy jugado durante las próximas, no voy a decir semanas, sino no sé si meses, años. Va a ser un juego muy jugado. Ya de por sí todos los juegos de From Software tienen una rejugabilidad bastante alta. La gente sigue jugando esos videojuegos y con un vicio que no es ni medio normal. Pues con Elden Ring yo creo que eso todavía se va a multiplicar exponencialmente. Y de hecho hay mucha gente que no le termina de hacer gracia que los juegos de From Software se hayan vuelto un fenómeno pop. Pues yo creo que de hecho ha sido extremadamente bueno. Y es que en este caso lo que es un juego de From Software, muchos temían que al hacerse un fenómeno popular pues acabarán, insisto, quitándole pues toda la magia que tienen esta clase de videojuegos. Más de uno obviamente tendrá su juego favorito de From Software, de Miyazaki y demás. Por ejemplo, Bloodborne tiene mucha aceptación en lo que es el tema del estilo artístico y demás. A mí me encanta lo que es el estilo y diseño artístico de Bloodborne, quizás sea el mejor que he visto hasta la fecha dentro de lo que son sus videojuegos, y otros pues muchos son aficionados a Dark Souls o al propio Sekiro, por ejemplo. Sin embargo, como digo, no se ha perdido nada de esa esencia. De hecho, tengo la sensación de que la han mejorado por muchísimo. Vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir que yo nunca he sido especialmente fan de estos videojuegos, pero la verdad sea dicha, ahora más que nunca está la posibilidad de que muchos usuarios que nunca aceptaban esta clase de retos porque nunca habían sido lo suficientemente bien creados para ellos, no habían adaptado el videojuego para que la gente se sintiera cómoda dentro de esa dificultad, pues ahora más que nunca, insisto, seguramente esos videojuegos vuelvan a tener una nueva vida. Muchos usuarios, entre ellos seguramente yo, nos animemos en este caso a volver a los juegos de From Software y a ver qué tal la experiencia. Siempre, obviamente, que tengamos tiempo, porque la verdad últimamente se están lanzando grandísimos videojuegos, pero en este caso Elden Ring yo creo que está por encima de todo lo que se ha lanzado en lo que llevamos de 2022, y va a ser muy difícil que en lo que acaba de año tenga algún contrincante que mínimamente le haga sombra. Yo sigo en mi tesis, sigo en mi apuesta de que Zelda Breath of the Wild segunda parte, si no pasa nada, y en este caso Starfield, por lo que es la sorpresa, la nueva IP y que Bethesda tiene a su espalda Skyrim, por ejemplo, son más o menos los que podrían hacerle algo de sombra en ese sentido, o digamos verle de tú a tú. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, es pura especulación todo esto. Elden Ring ha sido una de las grandísimas sorpresas, nadie se esperaba el videojuego que es, y yo de hecho os invito siempre a que le deis una oportunidad a esta clase de videojuegos si os llaman mínimamente la atención y si por supuesto os lo podéis permitir. Pero bueno, recomendadísimo videojuego, y a partir de aquí, como siempre, me gustaría que en la caja de comentarios dejarais todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de este tema, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.